Bienvenidos a la clase de Arte de Toledo número 9 en vídeo del segundo cuatrimestre del curso 2020 para los centros de mayores del Ayuntamiento de Toledo. Hoy vamos a hablar de la pintura La Sagrada Familia, catalogada, fechada hacia 1639, del españoleto José de Ribera. Una pintura que se encuentra en el Museo de Santa Cruz, que podemos visitar aisladamente. Como en otras ocasiones, lo que hacemos es analizar esta obra de arte, en este caso una pintura. Hacemos 3 apartados diferenciados. Primero es mirar, el segundo apartado es identificar y el tercero interpretar la obra. Como en otras ocasiones os he comentado, el apartado de mirar hay que tratar de ver la obra con ojos totalmente nuevos, lo más objetivamente posible, que no nos condicionen el título de la obra o el autor. De esta manera podremos llegar al siguiente apartado, que es de identificar, que es el más profundo, que trabajamos tanto el análisis del tema que se trata en la obra, el contexto histórico de la obra y también del artista, la trayectoria del artista, en este caso como es la pintura, pues del pintor, ¿no? Incluso la técnica que utiliza este artista, el lenguaje plástico. Normalmente, como sabéis de las clases presenciales, el lenguaje plástico nos detenemos en clase con la opinión de los demás, lo analizamos detenidamente. Es decir, reitero que identificar es el apartado más importante para descubrir todo lo referente hacia la obra y entender si se identifica esta obra dentro del contexto histórico, el movimiento artístico en cuestión en que está encuadrada. De esta manera podemos llegar a la última parte, que es la de interpretar la obra. Tenemos el juicio de valor suficiente para valorar la calidad de la pintura en este caso. En mirar, os he puesto en la imagen del cuadro original, formato original, que es rectangular, más alto que ancho, y recortado la escena para que veamos mejor los detalles. Aunque he procurado poner la calidad fotográfica de mayor calidad para que podamos ver, como os digo, todos estos detalles, siempre es mejor y os animo a que vayáis al Museo de Santa Cruz. Disfrutar contemplando la obra una vez que hemos visto esta obra, repasarla viéndola allí para que se fijen mejor los conocimientos del arte. Bueno, ¿qué vemos? No nos debe de condicionar el tema, que ya conocemos el título de la obra, La Sagrada Familia. Esto es muy difícil porque ya nos da pista de que se trata la Virgen, San José y el niño, ¿no? Y en este caso otro personaje adicional. Pero si no tuviéramos el título de la obra, directamente, ¿qué veríamos? Este es el replanteamiento que nos tenemos que hacer ante una pintura para verlo lo más objetivamente posible. Pues vemos, en efecto, una madre con un niño muy hermoso, un bebé muy grande, en proporciones con la madre, pues es tremendo, es grande, ¿no? Que está dormidito y que la madre nos está mostrando, en este caso, la anatomía de este niño, ¿no? Qué bien lo está criando la madre, ¿no? Luego vemos otro niño, junto a este niño, el bebé, que ya las proporciones son como más reales, menos tremendas. Pero este niño, ¿dónde mira?
no mira al bebé, ni mira a la madre, ni mira a este otro personaje que está detrás. Este personaje igualmente que vemos es el padre, y más si ya sabemos que es la Sagrada Familia, pues es San José. Pero ¿dónde mira San José? ¿Qué está mirando? Pues tampoco lo sabemos. Tiene los ojos cerrados y no mira ni hacia la madre, ni hacia el niño, ni hacia el otro niño, sino que está ensimismado, ¿no? Mientras está haciendo algo. Vemos que tiene en la mano una especie de cepillado y en la otra mano como una tabla, ¿no? Y aquí vemos unos enseres de carpintería. También nos puede llamar mucho la atención la posición de esta pierna. La otra pierna no se ve, está oculta. ¿Qué ocurre con la Virgen o la Madre, no? Pues es lo mismo, mira hacia otro lado. ¿Hacia dónde mira la Virgen? Los ojos, si seguimos la trayectoria. Es decir, que aunque sea la Sagrada Familia una familia convencional, los personajes que están incluidos en esta familia, ninguno se comunican entre sí. La postura de la madre también es bastante extraña, ¿no? Vemos aquí que asoma, que está como sentada en una silla baja y que asoma aquí los dedos del pie izquierdo y aquí lo del derecho. Toda ya cubierta con un gran manto y el ropaje carmesí. Y ya os digo que cómo sujeta al niño. El niño es tan grande que casi se cae. Pues iremos analizando la obra poco a poco. La importancia de la luz. En este caso, lo que tenemos que fijarnos es precisamente en eso. Los contrastes de luces. Como vemos, toda la luz emana del niño, que en este caso pues tiene que ser la figura más importante, ¿no? Vemos que la luz viene en diagonal, cubre totalmente al niño, a San Juanito, incluso a la madre cómo se va abriendo, y el rostro de San José, ¿no? Y la mano, cómo se va abriendo el haz de luz. Esto es muy llamativo porque es significativo de lo que nos quiere decir el artista. Bueno, en efecto, como os digo, vemos una escena familiar muy peculiar, con actitudes individualizadas. La madre está sentada, en una postura extraña, y el bebé duerme, ¿no?, en el regazo. Luego otro niño mira, pero donde mira el niño también es una pose retraída y la mirada se dirige como a otra persona que se encuentra en la habitación que no vemos. Podría decirnos que nos mira a nosotros, ¿eh? San Juanito nos está mirando al espectador, al que mira el cuadro. Es la única relación. La figura del padre también detrás, retraído y con un semblante ensimismado, ¿no?, concentrado en su labor de carpintería y en sus pensamientos, podríamos decir. Bueno, pues ahora haremos realmente el apartado segundo, que es el análisis de la obra y el contexto del artista. Averiguar el mecenas. En este caso sabemos el mecenas, en otros casos no. El tema de que trata la Sagrada Familia ya nos estamos hablando que es un tema religioso. El lugar donde se encuentra la obra, la técnica de dimensiones, y después, ya os digo, iremos a analizar, como en otras ocasiones, la biografía del artista, las influencias, las obras más relevantes, su periplo artístico, qué técnica está utilizando. Iremos desgranando para llegar a la valoración. Bueno, el mecenazgo. ¿Quién patrocina la obra? Bueno, primero indicaros que existen varias versiones similares a esta obra de la Sagrada Familia.
Incluso están consideradas a día de hoy como obras de taller de Ribera o de su escuela, más que de la propia mano de Ribera. En cualquier caso, en la sala se le atribuye a Ribera, que pinta más. Sí conocemos que fue pintado en Nápoles, donde contó el propio artista con la protección del virreinato, de los gobernadores españoles, y que este lienzo va a llegar a España a través de don Ramiro Núñez de Guzmán, que era en esos momentos virrey de Nápoles del rey español Felipe IV. Aquí tenemos una imagen, un retrato del siglo XVII, en blanco y negro la imagen, no la encontrado en color, de Ramiro Núñez de Guzmán, virrey en estos momentos de Nápoles. Ya vemos como la moda española con la balona, los bigotes y el pelo, el corte del pelo. Como estábamos hablando del siglo XVII. Bueno, Ramiro de Guzmán, ¿quién era? Además de virrey, un noble y político español de la Casa de Guzmán, príncipe de Estigliano, italiano, duque de Medina de las Torres, duque de Sabioneta, duque de Mondragón y duque de Traeto, por supuesto duque y entre comillas, marqués de Toral, marqués del Monasterio y de Piadena. Aparte del marquesado, también era condado, el conde de Fundi, de Porma, de Aliano, de Coele, Satriano, Valdoré y Carinola. Y si nos parece pocos títulos nobiliarios, le añadimos del señor de Tiano, villas y montañas de Boñar, el valle de Curueño y de Cilleros. Aparte de todos estos títulos nobiliarios, señor, conde, marqués, duque, también tenemos que hablar del virreinato de Nápoles, que os he puesto aquí, desde 1636 al 44. Asimismo, también sumiller del Corps del Rey, capitán de la Guardia de la Persona Real, yerno del conde duque de Olivares, el Valido, favorito y primer ministro de Felipe IV, conde duque de Olivares, que os sonará también como gran patrocinador el conde duque de Olivares de Velázquez. Aparte, don Ramiro de Guzmán va a destacar como gran coleccionista de pintura y mecenas de obras de artes, entre ellas pues el que nos atañe, que es José de Ribera. Conocemos que durante su etapa como virrey de Nápoles fue el principal mecenas del Hispanioleto e importó varias obras artísticas del Hispanioleto, que la mayoría se encuentran en el Prado, y entre ellas pues encontramos este Martirio de San Felipe. Formó una colección de 66 pinturas, que ya os digo que están todas en el Prado. Entre estas 66 pinturas de Ramiro de Guzmán que están en el Prado, pues nos encontramos obras de Bassano, del Bosco, Martín de Vos, de Jan Bruegel, de Rubens, aunque la mayoría suelen ser de temática profana, no religiosa. Un ejemplo de este tipo de pintura, que vemos que hay menos contraste lumínico, es más naturista, la de Martín de San Felipe tiene más luz, no hay tanta violencia de contrastes entre sombras y luces. Pasaríamos a identificar el tema. La segunda apartado dentro del gran epígrafe de identificar es el tema. Pues hablaremos de las escenas de la Sagrada Familia, ya que nos indica el propio título del cuadro, que se llama La Sagrada Familia, pues según la Biblia estaría formado por José y María y Jesús, los tres personajes más representados. Este tipo de representaciones
desde los primeros tiempos del cristianismo. Ya tenemos en las catacumbas, por ejemplo aquí, la Natividad, que también se le conoce, pues eso, Niño Jesús, la Virgen y San José, de las catacumbas de Priscila a mediados del siglo III. Pero sobre todo el tema, como tal, se va a desarrollar fundamentalmente a partir de la Edad Media. Ya sabéis que la Edad Media pues abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la Edad Moderna, que hablamos el otro día con el reinado de los Reyes Católicos, que serían pues también como hitos históricos 1492, cuando se descubre América, cuando se hace la conquista al último reducto nazarí, o cuando se publica también la expulsión de los judíos, se publica la primera edición de lengua española de Nebrija, etcétera, etcétera. O sea, un año finales del 15 al 16 en España. Otro ejemplo que tenemos, que os he puesto ya desde la Edad Media, es el reencuentro de Jesús con sus padres, ¿no? Ya sabéis que tras haber estado en el templo dialogando y disputando temas teológicos, asombrados por los propios rabinos, sus padres muy preocupados porque dónde estaba, ¿no? En el templo, y lo recuperan. Pues esta es la imagen que tenemos del estilo gótico, ¿no? Que todavía perdura con influencia bizantina, de fondos planos, ¿no? El tema siglo XII, pues tenemos este fragmento frontal de altar de Ávila, se llama así, catalogado en el siglo XII, la catedral de Ávila. Vemos a la representación de la Virgen sentada, esquemática, San José y el niño que sale de esta cuna y los animales. O sea que realmente durante la Edad Media el modelo iconográfico es una alusión al parto a la Virgen con Jesús a su lado y en el pesebre, y las figuras del buey y la mula. A San José se le representa normalmente, como vemos aquí, en un segundo término, generalmente también aislado y de menor tamaño. Vemos que el tamaño de San José es inferior al tamaño de la Virgen, que ocupa prácticamente las 3/4 partes del cuadro. A veces se incluye, durante la Edad Media, la escena de la adoración de los pastores o de los reyes magos que les llevan los regalos al niño Jesús, y ángeles incluso encima del pesebre. Esta es la representación más común durante la Edad Media. Esto va a cambiar. Los colores son muy planos, es dar cuenta que es sobre tabla, que estaríamos hablando del románico prácticamente. Muy esquemática la pintura. Según vamos avanzando, mientras que por un lado en la península podemos decir que tenemos este tipo de pintura del siglo XII, ¿no? En el Trecento italiano ya se va introduciendo la perspectiva y otros datos más. Ejemplos que tenemos aquí, pues de Giotto, de Bandoni, que se encuentra en Padua. Aquí nos representa ya directamente el pesebre, la estructura, la Virgen recostada y echada prácticamente, ya no es la cuna, que el niño yace en una cama más amplia, ¿no? Los ángeles arriba, como se estaba diciendo, para señalar el lugar. Aquí tenemos a los pastores fuera esperando con sus animales, y San José fuera también, fuera representado. Es una dentro del Trecento italiano, ya os digo, de los comienzos de la perspectiva, cómo introduce el tema de la natividad dentro y fuera, es decir, dentro del pesebre, escena dentro, y lo que está ocurriendo fuera, y el lugar, la montaña que hay. Otra natividad preciosa, la adoración del niño Jesús de Fray Angélico, que se encuentra en San Marcos, en Florencia. Vemos aquí igual la Virgen, San José y el niño, pero el niño ya no está ni en cuna ni en ningún lugar, está en el suelo.
pero todos van formando un círculo de adoración. Aquí tenemos los monjes, para el que está hecha la capilla, ¿no? Y al fondo se ve el pesebre, que es como una casa donde está, en este caso, los animales, y arriba los ángeles. El tratamiento y la luz pues sigue siendo los comienzos, como os digo, de la perspectiva italiana. ¿Cómo evoluciona? Antes de esta evolución pues seguimos teniendo del 580 italiano de Piero della Francesca, que sigue un poco esta misma teoría de la natividad o la Sagrada Familia. Vemos aquí al niño en el suelo sobre una pequeña manta, cantores, introduce cantores, la Virgen arrodillada, pero ya no como madre, sino realmente está arrodillada y rezando. Y aquí el padre detrás, en segundo plano, dialoga con estos personajes. Se le ve apenas los animales. Bueno, sí que hay que indicar que a partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI, la segunda mitad, 18 años que dura, se van a establecer nuevas bases iconográficas sobre este tema, porque ya veis que aquí introducen otras cosas, ¿no? Prohíben las figuras, entre otras, de las parteras, el buey, el asno, porque era considerado que eran unos hechos narrativos de los evangelios apócrifos y erróneos. Entonces, ya que precisamente es la fe de Cristo y el cristianismo se basa en el nacimiento de Cristo, era puro y sobrenatural. Aunque, como siempre, vamos a ver también algunos artistas que van a tener una visión muy personal de este nacimiento. Vemos que esta obra que os estoy diciendo de Piero della Francesca es anterior. Vemos aquí la Natividad del Greco, por ejemplo, posterior al concilio, que sigue introduciendo los animales. Esto es un tondo que se encuentra en el Hospital de la Caridad de Illescas, en Toledo, y ya a principios del 17. Igual con los escorzos, porque estaba en lo alto. Pero sí que mantiene el niño y San José joven. Esto es importante, porque realmente hasta que nos llega el Greco pinta la Sagrada Familia como San José de la misma edad aproximadamente que la Virgen. O sea, aquí nos fijáis el pelo blanco, aquí nos aprecia muy bien, pero si vemos la barba y la calvicie de San José, la de Fray Angélico. Igual ocurre aquí, en la de Giotto, San José con el pelo cano y la barba. Seguimos. La adoración de los Reyes Magos, de Velázquez, nos presenta la Natividad, la Virgen, con el niño en el regazo y San José en otro plano, ¿no? Aquí sí que vemos influencia por las fechas del cuadro, de la luz, de este contraste que está más contextualizado con Rivera. Vemos otros personajes, claro, por eso la adoración de los Reyes Magos, que estarían aquí detrás. Bueno, este es un pintor que es el paje, que estaba entonces en el taller de Velázquez, que también se encuentra en La Vieja friendo huevos, por ejemplo. Y aquí los reyes, que está representado. Magnífico. La Sagrada Familia del Pajarito, aquí Murillo, el Divino, que se encuentra en el Prado, nos habla más de una escena familiar, como una familia común y corriente. El niño juega, tiene en una mano un pajarito y con un perro. La madre está atento mientras el padre coge al niño. ¿No? Es una escena mucho más, ya os digo, familiar. El lugar donde se encuentra, ya sabes, está en el espacio de la exposición permanente, que desde el febrero del 2015 se modificó, ya sabéis, a raíz de las últimas exposiciones
del centenario del Greco, se cambió el formato expositivo del museo. Y en la crujía es donde se encuentran los cuadros. Bueno, pues aquí os lo he puesto donde se encuentra, según entramos, en el crucero de la derecha. En esta es donde lo vamos a ver, del Museo Santa Cruz. Junto a contemporáneos como Luis Tristán, Carducho, Luca Giordano. Aquí os pongo la imagen de donde se encuentra el cuadro de la Sagrada Familia, que está aquí. Dada la perspectiva nos puede llevar a error, pero es más rectangular el cuadro, la sala. La técnica, las dimensiones, bueno, la altura, como estoy diciendo, es rectangular, es óleo sobre lienzo, sobre una tabla. El lienzo está pintado con la técnica del óleo, es 1,82 centímetros de altura y anchura 112. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la pintura al óleo pues se utiliza, que os pongo unas imágenes, los tubos hoy en día, pero entonces no se hace igual que ahora. Antes, pues bueno, sí, el aceite de linaza como aglutinante y disolvente, la esencia de trementina, y los pigmentos se realizaban a mano en el taller, los colores. Lo más normal es utilizar lienzos, aunque de distinto gramaje también, y preparar el lienzo, ¿no? La tela del lienzo. Pero hoy en día pues ya lo pintamos el óleo en metal, madera, cartón, piedra, marfil, etc. Siempre el resultado no va a ser igual sobre el lienzo, por eso está más generalizado el brillo, la luz que da la técnica, que sobre cartón, por ejemplo. La madera se suele utilizar más para el temple, más tradicional, y es anterior, durante la Edad Media, ¿no? Pero ya os digo que hoy en día el óleo se utiliza por cualquier soporte. Ahora empezaríamos a hablar ya de la biografía del artista, José de Ribera. Como os decía, José de Ribera nace en Játiva, provincia de Valencia, 1591, y muere en Nápoles en 1652. Si os fijáis, a la edad de 61 años. De los datos que conocemos, bueno, que fue pintor, grabador, y que prácticamente toda su carrera pictórica la va a desarrollar en Italia, entre otras ciudades italianas, en Parma y sobre todo en Nápoles, como hemos visto de Ramiro de Guzmán, virrey, que le va a promover, va a ser realmente su gran mecenas. Conocemos que desde 1611, es decir, con 20 años, ya se encuentra el artista al servicio del duque Ranuncio Farnesio, que es ahí cuando su nombre se le va a italianizar como Giuseppe Ribera lo Spagnoletto, o el Españolito, que era por ese apodo de lo Spagnoletto, por ser de baja estatura, no debía alcanzar la media. Bueno, aquí os he puesto una imagen del sello de correos que se editó en 1963, ya hace unos cuantos años, correspondiente a un grabado del retrato de Ribera, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, en Madrid. Conocemos que su padre era zapatero, Simón de Ribera, y su madre, Margarita Cucó. Y se sabe también que tenía un hermano, Juan, que se dedicó a la pintura igual que él, pero no ha trascendido su obra como José de Ribera, el Españoletto. De su aprendizaje, pues tampoco se conocen muchos datos. Debió ser, por eso, el taller del pintor valenciano Francisco Ribalta, también un gran artista. Pero no se disponen obras de esta etapa del taller de aprendizaje. Es decir, ya muy jovencito, hacia 1606, si nace en 1591, que hemos dicho, la diferencia es muy joven, ¿no? Prácticamente con 15 años inicia un viaje por Italia, donde va a conocer
obras que se cree que entre ellas a Caravaggio, debido porque le va a servir este conocimiento de lo que pintaba Caravaggio para plasmarlo en su pintura, como lo vamos a ver. Michelangelo Mericida Caravaggio, sobre todo en Roma, en la iglesia Santa María de Pópulo. Ya Caravaggio, si no le conoció directamente a él, que no se sabe con certeza, sí que va a conocer la obra, la pintura, que era la modernidad que se encontraba en esos momentos en la historia del arte. También conocemos datos de su periplo artístico que le va a llevar a Cremona, otra ciudad italiana, Milán, Parma y Roma, que ya os digo que es el centro. En Roma también debió conocer por entonces, porque estaba vivo también, la pintura de Ludovico Carricci y otros pintores tenebristas, que era la moda en ese momento de más la avanzadilla del arte de ese momento que estamos hablando, en el siglo XVII. Bueno, aquí os he puesto una imagen de un dibujo de Caravaggio pintado por Ottavio Leoni, que se encuentra en la biblioteca Maruseliana de Florencia. En Roma sí que hay datos de que realiza una serie de encargos importantes, entre ellos he puesto este cuadro, El juicio de Salomón, catalogado, pues eso, si viaja a Italia hacia 1606, que tampoco tenemos el ticket del tren, que no existía, por supuesto, ni del avión, se cree que hacia esa fecha este sí que está catalogado por estos años, o sea que constanta. Hoy en día se conserva en la Galería Borghese y aquí nos narra la técnica que está utilizando, esta técnica de sombreados, partes sombras en el fondo, que alarga, igual que aquí de máxima luz, en diagonal, cruzada, lo vemos por un lado y por otro en forma de X, muy del estilo tenebrista, como capta lo más relevante de la técnica. Lo que ocurre es que lleva un estilo de vida, parece ser bastante derrochador, y termina por pasar en varias ocasiones serias estrecheces económicas, lo que le anima a viajar e instalarse en Nápoles, ¿no? No obstante, antes de viajar a Nápoles, hacia 1611, se conoce que recibe un encargo, es el dato de San Martín, de un San Martín, para la iglesia de San Próspero de Parma, que está hoy en día desaparecido. El dato, tenemos el documento, por eso sabemos que es hacia 1611, o sea, posterior a esta obra. Pero de esta etapa tampoco conocemos muchas pinturas del Espagnoleto. Como os he dicho antes, decide instalarse en Nápoles, primero en Roma, luego en Nápoles, bajo el patrocinio de Ramiro de Guzmán, ¿no? del periodo del virreinato español. Que en ese momento la ciudad de Nápoles era una ciudad muy floreciente, tanto económicamente por la actividad comercial como por el mecenazgo artístico, y vio un nicho, una oportunidad para desarrollar su pintura sin rivalidad. Hay otro dato, que durante su estancia en Nápoles, de que en 1616 se va a sentar con el artista que estaban allí, que vivía Giovanni Bernardino Asolini, italiano. Aunque para nosotros es poco conocido, se sabe que con él va a colaborar en distintos encargos. Incluso se va a casar con su hija, que para algunos estudiosos se llamaba Catalina y para otros investigadores Rivera. En realidad no sabemos muchos datos de este matrimonio, salvo que era la hija de Azzolini, otro pintor común para abrirse camino en otra ciudad
era entrar en el taller del artista local, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una imagen de una serie de pinturas sobre los sentidos que se encuentran en el Museo Norton Simon de Pasadena, en Estados Unidos. Este es el sentido del tacto. Vemos aquí este personaje con una escultura como toca el busto de una escultura clásica. Hacia 1618 ya estaba instalado en Nápoles, la Constancia, porque recibe el encargo desde España, o sea, desde Sevilla, para la colegiata de Osuna. O sea que ya en 1618 podemos decir que José de Rivera, el españoleto, ya tenía cierta fama de buen pintor, y se le encarga esta pintura, el Calvario, que además ha sido restaurado hace pocos años, en el 2008, por Lourdes Núñez Casares, que ha escrito sobre el estado de conservación de la pintura y el análisis de esta obra, ¿no? Que fue financiado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Artístico. Bueno, como vemos, prácticamente todo el fondo está a oscuras, en negritud. Máxima luz, la figura importante. En este caso, la figura de Cristo y los tres personajes. La madre, María Magdalena y San Juan. Aquí se encuentra San Juan Evangelista al pie del crucifijo y San Juan abrazado a la cruz. El resto de los ropajes y tal no nos interesa. Esto obedece, como estamos diciendo, al propio Concilio de Trento, el exclamar que dé el terror, Cristo muerto, prácticamente a oscuras, el rostro, todo fijar el dolor, ¿no? La anatomía del Cristo como cae, y el sufrimiento de las dos Marías y San Juan, ¿no? Las influencias italianas, sobre todo de Caravaggio, como hemos dicho antes, se van a ver reflejados sobre todo en estas composiciones en diagonal. Composiciones, ojo, ya no introduce arquitecturas como en el 480 del Alto Renacimiento italiano, sino a través de la luz, contrastes de luces, para expresar los temas diversos, y para dar mayor dramatismo. Ejemplo, pues aquí tenemos esta pintura de Selenio Ebrio de 1626, anterior a la Sagrada Familia, como estamos diciendo, del Museo Santa Cruz, como el ebrio, toda la luz está aquí, la deformidad como refleja, aunque es una pintura pagana, la importancia de resaltar que si bebes como en demasía, cómo vas a acabar, ¿no? Y las otras figuras alrededor, dejando las expresiones prácticamente tan remarcadas que le da mayor dramatismo y brutalidad a la escena. O bien el martirio de San Andrés, solo vemos la figura, el costado, el rostro de perfil, y prácticamente los monjes que la acompañan tampoco, están ocultos, para darle también mayor misterio, ¿no? al suceso. En el martirio de San Andrés, que es un poquito posterior, se encuentra en Budapest. Otro dato menos conocido comúnmente es que hacia 1630 ya su paleta de este tenebrismo se va apagando y va entrando en una paleta más naturalista, que es por otro lado la influencia de otras obras de flamencos como Van Dyck o la pintura veneciana. Es la nueva moda, la tendencia. De esta etapa que os pongo aquí, pues destacaríamos esta obra de la Inmaculada
para el convento de las Agustinas de Salamanca, que luego inspirará más tarde a la Inmaculada de los Venerables de Murillo, del Divino. Esta es la de Ribera y esta es la de Murillo. La de Ribera, importante a destacar lo que estamos hablando en la representación del tema de la Inmaculada, lo más importante, aparte de la naturaleza, cómo ha perdido ya las sombras, los contrastes de luces, se van difuminando más, va cogiendo el esfumato. Lo interesante es la Virgen, ¿no?, que está en el cielo, coronada, la Inmaculada, sobre un coro de ángeles, los símbolos de la Virgen, y que tanto el manto azul como la túnica que viste es blanca, símbolo de pureza. Esto viene marcado por Trento. Hasta esta época, hasta que pinta realmente el Españoleto, esta imagen de la Virgen siempre se la representaba con ropajes cárdenas, que era símbolo de divinidad. Y el azul ya sabéis que lo dicta Trento, que es de la humanidad de la Virgen. Claro, está en el cielo, pues está pura, es virgen. La importancia de la Inmaculada Concepción. Este modelo lo va a tomar Murillo posteriormente, fijarse, en 1678, y pinta este tema, ¿no? Recoge la tradición y con la luna, que aquí también se ve a los pies. O sea, la fuente de la Inmaculada de Murillo, quizás más famosa que la del Españoleto, bien inspirada pues en la obra de Españoleto. Durante esta época, bueno, pues realiza otros tipos de madurez, vamos a decirlo, de pinturas pues menos religiosas, como la de Arquímedes, que tenemos aquí la imagen, con el lapicero, la forma de vestir, su sonrisa, los planos, en acto de trabajar. O una de las más famosas, que los retratos de la mujer barbuda. Vemos aquí, anteriormente se encontraba en Tavera, en el hospital de Tavera. Esta narra, es anterior a la pintura que estamos hablando, de la Sagrada Familia, que está catalogada posterior, en el 39. Esta narra la historia de Magdalena Ventura, ¿no?, que hoy en día la podemos ver en el Prado. Bueno, ¿quién era Magdalena Ventura? Pues os hablo un poquito de la historia de la mujer barbuda, sobre todo por la relación que tiene con Toledo, ¿no? Indicaros que en estos momentos Fernando Afán de Ribera y Enríquez va a solicitar, que era rey de Nápoles, a Magdalena que posara para ser retratada a los 52 años, para dejar constancia de su caso de hirsutismo, es decir, de la barba. No fue un hecho único, porque ya anteriormente también el pintor toledano Sánchez Cotán, o sea, se pone de moda como algo anecdótico, pinta, que se encuentra en el Museo del Prado, es a la mujer barbuda. Recordar que se llama Magdalena Ventura. ¿Qué aventura? Bueno, Ribera va a incluir una pilastra en el margen derecho con la inscripción que explica la historia del crecimiento de la barba a los 37 años. Y además añade en su propia obra el uso y una concha. O sea, mitad hombre, mitad mujer, ¿no? Hermafrodita. Vemos aquí y vemos, por un lado, con 37 años le crece la barba, pero tiene pecho y amamanta a su bebé. Magdalena Ventura. De esta etapa, última etapa, también hay que recordar el que tuvo una temporada de varios periodos de trombosis, que le va a suponer que se dedique menos a su actividad pictórica. Marcada también esta etapa en Nápoles con la situación de la rebelión de Masinello contra el virreinato, es decir, contra el poder español sobre Nápoles, va a hacer que Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV y de su amante la Calderona,
que nació en 1629, pero no le va a reconocer su padre Felipe IV hasta 1642 como hijo suyo, y por eso le ponen el apellido de Austria. Bueno, pues aquí, en este caso, eh, va a viajar para contener esta rebelión que se estaba dando, ¿no? Le encomienda esta parte. Como va a estar allí durante un año y era muy afamado como pintor también, y encargos que había recibido en España, el propio rey Felipe IV ya tenía sus pinturas, pues hace este retrato ecuestre de Juan José de Austria, al gusto del rey. Hoy en día se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Quien era brevemente, por lo menos para que sepamos, Juan José de Austria, pues hija de la Calderona. También se la conoce como Marizapalos. Se la conoce por Marizapalos porque el rey va a donarle un balcón en la plaza de la Plaza Mayor para que pueda ver cómodamente las representaciones teatrales, ¿no? Fue querida del rey a partir, sobre todo, se conoce que la conoció en 1624 y forma parte varias relaciones, ¿no? Estaba casada con Pablo Sarmiento y tenía como amante además a Ramiro Núñez de Guzmán, viudo del conde duque de Lovares, ¿eh? Todo esto va a provocar que Isabel de Borbón, que era la primera esposa de Felipe IV, con la que tuvo 10 hijos, entre ellos, pues ya sabéis, el heredero Carlos II, que pasará como Carlos II, pues se va a enfadar por cederle este privilegios, ¿no? Y desde entonces se la conocía como la Marizapalos, ¿no? Debió ser una mujer muy guapa, actriz, aunque cuando dejó la actividad teatral, al pasar a ser amante del rey. Bueno, aquí tenemos la pintura esta preciosa en uno de los balcones con trampantojos que hay en la Plaza Mayor de Madrid. Si os habéis fijado, lo que se conocía en la antigua Casa de la Panadería, que todavía perdura, ¿no? De las últimas obras que conocemos de José de Ribera, bueno, pues tenemos aquí esta última etapa, El descanso de la vida de Egipto, que perdura. Si tornamos los ojos vemos las sombras y la claridad, aunque es ya más reducida, pero perdura, ¿eh? Gusta esta técnica. Igualmente la composición en diagonal, el niño enorme, tremendo, mama del pecho a la madre que está sentada, normal para dar de mamar a este niño tan tremendo, tan barroco prácticamente, ¿no? Aquí tenemos San José recostado en el árbol, como sonríe del gesto de la madre. Por lo menos aquí hay una relación, ¿no? Esta obra se encuentra en la Galería Interarte de Madrid, ¿no? Luego tenemos la Sagrada Familia con Santa Ana y Santa Catalina de Alejandría. Como estamos viendo, está en Nueva York, en el Museo Metropolitano. La Virgen aquí coge al niño, un niño muy crecidito, muy grandote también, le vemos las formas igual que aquí, y Santa Catalina de Alejandría acoge la mano, la besa y el niño sonríe. Lo que decíamos antes, San José queda en penumbra en segunda escena. Y otro personaje que acompaña a Santa Catalina, que tampoco sabemos qué es lo que está haciendo realmente, dónde mira. Si mira la escena, mira a San José, desde luego no, San José tampoco mira. Santa Catalina parece besa sin mirar. El niño es el único que mira a Santa Catalina. Bueno, en la actualidad, hace unos poquitos años, me estoy refiriendo desde el 22 de noviembre del 2016 al 19 del 2017,
hubo una gran exposición en el Museo del Prado para que conociéramos los dibujos, titulada Rivera, maestro del dibujo. Hasta el momento, pues diseños conocidos de dibujantes, pues hasta un 160. Este era el catálogo que pudimos ver. Se encontraba en la sala C con 52 dibujos, 10 pinturas y 8 estampas. Marcaba la exposición de la anatomía y de los cuerpos. Juntos hablaríamos, pues eso, el lenguaje plástico, la técnica, si estuviéramos en clase presencial, el color, qué tipo de color, qué predomina más, el dibujo, el color, la creatividad y la composición, cómo está expresada el tema. Las luces son nítidas, hay mucho contraste de luces, qué narrativa nos habla la obra. Para ello vamos a ir, ya que no podemos hacerlo de manera presencial, os he puesto unas palabras sobre el lenguaje que está utilizando el artista, que es el lenguaje tenebrista. Estamos hablando de una obra de su última etapa, hacia 1639, con lo cual vemos la influencia de Caravaggio. Por eso se cree que debió conocerle directamente a él, y si no le conoció directamente, pudo que a través de sus obras. El lenguaje tenebrista pues viene de la palabra tenebrae, que significa tiniebla, que en la historia del arte se otorga una corriente artística de la pintura barroca, que está o prebarroca. Algunos de los exponentes más famosos, pues Caravaggio, José de Rivera, el españoleto. También podríamos hablar de Rembrandt, acordad de esa pintura Noche de Ronda, o la de la anatomía. O sea, son los grandes seguidores más destacados de esta corriente tenebrista, que se va a dar un periodo después del manierismo. El pintar, dar la profundidad al cuadro sin utilizar otros recursos como son las perspectivas, ¿no? ¿En qué se caracteriza? Por imprimir un violento contraste de luces y sombras, mediante iluminaciones muy forzadas. Excusas, pues una ventana, un foco, una lámpara de vela, de aceite me refiero, que entre y que haya partes que ilumine lo que más nos interesa destacar de otro, ¿no? Por eso se le conoce como recurso de la luz de sótano o de bodega, ¿no? Un foco de luz muy alto arriba que ilumina hacia abajo. De esta técnica, ¿qué es lo que más destaca? Pues ya os digo, la profundidad de la pintura, podríamos resumirlo, hace la luz, ya sea esta luz natural o artificial. Va a incidir en todos los personajes, objetos, dependiendo del tipo de pintura, ¿no? Entre ellas, pues vamos a distinguir varias zonas. La primera es máxima luz, la hemos llamado la zona de máxima iluminación, ¿no? Forma directa, donde llega todo el punto de luz. Luego tenemos otra zona intermedia, que puede ser una, dos, tres o varias, que hablaríamos parte de escala de grises, ¿no? Que está a continuación del foco de luz. Si contempláramos una de luz, pues a los lados, lo más cercano, hasta la penumbra total, ¿no? La más oscura, que no recibe nada de luz. Todo está en sombra, prácticamente es un marrón oscuro, prácticamente negro. La proyectada es una sombra de un objeto sobre otros. Debido a cómo incide la luz, si incide en un objeto, vamos a poner un ejemplo, aquí os lo he puesto en una imagen, que ahora os lo aclaro mejor con la imagen de la manzana. Y de reflejo es también otra luz que recibe otros objetos a continuación. Todo esto va a hacer que el volumen de objetos, retratos y expresiones faciales cambie. Aquí os lo pongo el ejemplo más claro. Foco de luz en la manzana, prácticamente sin color, no se ve en esta escala de grises. Tonos medios en penumbra,
va cambiando. Vemos la sombra propia de que no llega del objeto, que no le llega la luz, la que refleja. El foco de luz hace que se proyecte la sombra de la manzana. Doble sombra, la proyectada, la que origina y la refleja del propio volumen. Vemos la sombra, que es esta, la general, proyectada por la luz, y la otra, que es esta. Otro ejemplo para que lo veamos muy mejor. La técnica del tenebrismo claroscuro. Si tornáis los ojos lo podéis ver mejor. Máxima luz, prácticamente sin gris. Penumbra, la parte donde no llega la luz. Te os digo que la penumbra puede haber varias. Sombra proyectada, la sombra en el suelo. Y la propia sombra, donde no te llega nada de luz. Esto es interesante para entender esta obra de Ribera en la Sagrada Familia. O sea, que es muy característico de una corriente artística, ya os he dicho, pues Rembrandt, Caravaggio, y de la escuela española, que se va a utilizar a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Ejemplos: Pedro de Campaña. Si tornáis los ojos vais a ver cómo los edificios están prácticamente en sombra, los rostros, como la diagonal, la perspectiva viene hacia allí y luego hacia acá, que es la composición, ¿vale? El Divino, Luis de Morales. Si tornáis toda la luz, aunque ya está más matizada la obra. Esta misma también, que tenemos aquí de Navarrete el Mudo, esta parte de sombras, en el Martirio de Santiago, la postura, el rostro. Esto le va a facilitar mayor drama, que es lo que interesa según el lenguaje del Concilio de Trento. Y bueno, y otro exponente muy interesante es Luis Tristán, ¿no? Os he puesto este ejemplo de contrastes, toda la sombra, como la luz viene a la sombra, viene al brazo, a la calavera, ¿no?, de San Pedro y San Francisco. Claro que le interesaba. Por lo tanto, ¿qué vemos en la obra de Ribera? Para concluir, la interpretación. Primero, que se ajusta a la escena, como os estoy diciendo, familiar, de la Sagrada Familia, lo que manda Trento, ¿no? La representación, la Virgen, San José y San Juanito. Y la figura más importante, el niño. Es una escena que nos está hablando de un periodo artístico, que es el tenebrismo, un contraste de luces. Vemos la composición por un lado en diagonal. Directamente el ojo nos lleva al niño, la figura más importante del cristianismo, totalmente iluminado. Continúa la escena el hombro y el rostro de San Juanito, que nos mira hacia nosotros, hacia el espectador, y el rostro de San José, que realmente está ensimismado. Con lo cual también nos habla de que la Virgen nos está mostrando, pues de alguna manera, el origen de todo el cristianismo. Otra luz que viene de lo alto, de arriba, que da de plano a la Virgen, y al pie en escorzo, que se ve aquí muy alto, muy elevado. Este escorzo resulta un poco inverosímil, pero el más importancia es la lactancia del niño Jesús, la hermosura. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de un grupo de WhatsApp en los horarios de clase, o incluso también me podéis mandar algún correo. Hasta la semana que viene. Gracias.